La palabra de Dios al empezar el Santo Triduo Pascual anoche en la misa, en la cena del Señor, nos insistía que Jesús llevó su amor hasta el extremo. Y ya Jesús lo había dicho antes: nadie tiene más amor que aquel que da la vida por los que ama. Y nosotros somos los muy amados de Dios. Y porque Cristo me amó, dice San Pablo, experimentándolo desde el ardor de su propia fe, nosotros hoy podemos decirlo con gran certeza: porque Cristo me amó, se entregó por mí. La palabra del Evangelio, al momento en que Jesús expiró y murió, dijo: todo está cumplido. Y el amor nunca deja cosas a medias, porque cuando dejamos las cosas a medias, somos puros chapuceros en la vida. Y en la vida de fe no podemos dejar las cosas a medias. Y no podemos dejar las cosas a medias porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que en Él tengamos vida. Y el Hijo no ha venido a juzgar y a condenar, sino a salvar. Y a salvar sobre todo a nosotros los pecadores. Este es el amor extremo del Señor, que no ha dejado cosas pendientes. Está todo dado ya, pero para tener ese todo del amor, del perdón, de la salvación de Dios, está nuestra respuesta en la fe. Porque la salvación tampoco funciona automáticamente. La salvación funciona cuando la gracia de Dios encuentra una respuesta. Por eso, Viernes Santo, tenemos ante nosotros la cruz. Escándalo para los judíos, escándalo para todo el pueblo en ese tiempo, porque la cruz era instrumento de muerte, de castigo y de vergüenza. ¿Dado a quién? A los grandes delincuentes y a los grandes traidores. Y nos dice la carta a los Filipenses que Cristo no consideró su condición divina, sino que se anonadó. Quiere decir, se hizo nada para que nosotros fuéramos todo en Él.
en su amor y en su misericordia. Y como hemos escuchado también hoy en la segunda lectura, Cristo es desde la cruz el trono de la gracia, el trono de la salvación. Y todos aquellos que se acercan con fe, con espíritu de cambio en su vida, con conversión, encuentran gracia y salvación. ¿Por qué? Porque la salvación Dios no la niega. Quienes se niegan la salvación somos nosotros mismos. Dios no la niega. Y la muestra está en la cruz. Hoy escuchaba a un hermano sacerdote que decía esto, que la cruz, al mostrarnos a Jesús crucificado, es el gran libro del amor. Ese gran libro del amor que tiene 5 grandes capítulos. Que tiene esos 5 grandes capítulos de las llagas gloriosas de Jesucristo. Llagas gloriosas de Jesucristo que estamos llamados nosotros a tocar. A tocar. Y las llagas de Jesucristo se tocan cuando nosotros somos capaces de tocar las llagas del sufrimiento de los hermanos. Ahí es donde nosotros tocamos las llagas gloriosas de Jesús. Y ante la cruz de Cristo, como ya los profetas decían, sobre todo Zacarías, dice esto: mirarán al que traspasaron. Y traspasar significa atravesar. Y las llagas gloriosas de Cristo es el atravesar su cuerpo. Y atravesar significa traspasar. El castigo más grande que el Señor recibió, y el profeta nos dice, a causa de nuestros pecados. Y cada uno de nosotros, empezando por mí, que quizás sea el pecador más grande que está en este templo ahorita, tenemos que pensar cómo por mí el Señor fue traspasado, atravesado, porque me ama. Pero este amor del Señor quiere una reacción. Y la reacción no es posible si no es por el camino de la fe viva. De la fe viva que le cree al Señor. No de la fe que se queda en espectáculo. Tantas Semanas Santas pasan y algunos de nosotros seguimos igual.
Y si las procesiones en Semana Santa no nos llevan a conversión, la gran asoleada nos quedó del Via Crucis, nada más. Pero si esto lo hice con un carácter de penitencia, entendiendo la penitencia como conversión y cambio de vida, entonces tiene sentido. De lo contrario, mis hermanitos y hermanitas, espectáculos religiosos. Y en los espectáculos religiosos, feria. Y la salvación no es una feria. La salvación es un don de Dios, dado por amor. Y dado por amor en su Hijo Jesucristo. Por eso miramos al que traspasaron, al que atravesaron, a causa de nuestros pecados. Y el Señor sufrió los grandes dolores. Pero hay que ver cómo, si por un árbol la humanidad en sus principios, en sus inicios, fue vencida en el paraíso en Adán y Eva, por Cristo Jesús en otro árbol es vencido el mal, es vencido el pecado y es vencida la muerte, para que nosotros tengamos vida en abundancia.